Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Testimonio muy tremendo, gloria a Jesús. Marcos 9, 14 al 29, ¿lo tienen? Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, pero a Jesús nunca se le ha muerto nadie. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Puede sentarse. Testimonio muy impactante, ¿verdad? Voy a predicar bajo el tema, una liberación poderosa. Amén. Una liberación poderosa. Aquí había una posesión demoníaca muy fuerte. Amén. Pero ante nuestro Señor Jesucristo no hay demonio que se resista. No hay demonio que pueda quedarse. En el nombre de Jesús tienen que salir ante la autoridad de nuestro Señor. Fíjese, hermano, antes de haber sucedido este relato que acabamos de leer, antes de eso, Jesucristo se había ido al monte a orar. Amén. Usted sabe que nuestro Señor era un hombre de oración. Pasaba muchas horas orando, buscando la comunión con el Padre, ¿verdad? Gloria al Señor. Todo buen hijo de Dios busca la comunión con el Padre Celestial. Y Jesús oraba, dice que muy temprano en la mañana se levantaba siendo aún oscuro, oraba de madrugada, oraba de noche, a veces se iba a orar en la noche y pasaba toda la noche orando, o sea, oraba de vigilias. Y en esta ocasión se va al monte y toma a 3 de sus discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, los más cercanos a él, y se los lleva al monte a orar. Mientras están orando allí en el monte, eso está en los versículos anteriores, en el 9:2 en adelante, ¿verdad? Dice que mientras están orando, hermanos, la apariencia de Jesús cambió. Fue la ocasión de la transfiguración. ¿Han oído mencionar eso, verdad? La transfiguración de Jesús, que estando orando, dice que se puso resplandeciente. Sus vestidos se hicieron tan resplandecientes, especifica la palabra, que ningún lavador en la tierra lo pudiera haber hecho así. Fue algo celestial, la gloria celestial que se apoderó del Señor Jesús y se vio allí resplandeciente. Y lo más tremendo de todo, los discípulos estaban ahí con él, ahí no se durmieron, hermano, porque ¿quién se iba a dormir ante esa gloria? Gloria a Jesús. Lo más tremendo de todo es que aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Oiga, mi hermano, cuando uno ora, suceden cosas, ¿verdad? Cuando uno ora, la apariencia de uno hasta puede cambiar. Así le pasaba a Moisés cuando estaba en ayuno y oración en el monte. Cuando él descendió del monte, después de 40 días de ayuno, dice que su rostro resplandecía. Y los israelitas lo vieron resplandeciente. Así estaba Jesús allí resplandeciente en el monte de la transfiguración y sus discípulos abrieron los ojos y vieron a Moisés y a Elías, imagínense, ¿verdad? Y le dijeron, Señor, hagamos 3 enramadas, aquí una para ti, una para Moisés y otras para Elías. Y dicen que en ese momento oyeron una voz del cielo. Ustedes saben que los judíos respetan mucho a Moisés y a Elías. Pero oyeron una voz del cielo que les dijo, este es mi hijo amado, a él oíd.
Ahora es el Hijo, ya los profetas pasaron, ahora es el Hijo a quien yo he enviado. Y este es de quien hablaron ellos los profetas, ¿verdad? Los profetas anunciaban a Cristo. El mensaje, el tema del mensaje era el Mesías que habría de venir. Él es el que debe ser adorado. Entonces pues están ahí orando, ¿verdad? Se desaparecen Moisés y Elías y Jesús baja del monte. Cuando baja del monte se encuentra con esta situación. Dice que verdaderamente había dejado 9 discípulos, ¿verdad? Acuérdense que solo se llevó 3, quedaron 9 abajo del monte. Y vino una multitud y encontró una multitud rodeando a los discípulos, a los escribas que disputaban con ellos. Los escribas eran los líderes religiosos que siempre andaban buscando faltas en Jesús, en sus discípulos, para acusarle, para molestarle. Y encuentra todo ese relajo allí, ese revolú, como decimos. Antes de Jesús siempre, ¿verdad? Ministrar, siempre oraba, ¿verdad? Jesús era un hombre de oración para siempre estar preparado para ministrar a la gente necesitada. Usted sabe, hermano, que estamos rodeados de gente necesitada, ¿verdad? Tanta necesidad y a veces hasta nosotros mismos tenemos necesidad. Y, bueno, de Dios siempre la tenemos, pero tantas necesidades de tantas clases, ¿verdad? Y las necesidades son las que nos hacen buscar a Dios. Hay que ser realista. Cuando todo está muy bien, no nos acordamos mucho de Dios. Pero tiene que venir una necesidad, un problema y vamos a ver qué Dios hace conmigo, ¿verdad? Hay necesidades económicas que son las que más le preocupan a la gente. Todo el mundo casi tiene necesidad económica, ¿verdad? Hay necesidades de salud, ¿verdad? Que también son muchas. Hay necesidad de paz en la vida, como este muchacho, no tenía paz este muchacho. Hay necesidad de amor, pero la necesidad más grande que tiene el ser humano es de Cristo, de la salvación de su alma, ¿verdad? Pero Jesús baja de aquel monte y se encuentra con este problema. Este hombre dice que lo que había ocasionado esto era que este hombre, este padre, había traído a su hijo, estaba buscando a Jesús, pero al no encontrarlo, porque Jesús estaba en el monte orando, Jesús, a pesar de su agenda muy ocupada que tenía, siempre sacaba tiempo para orar. Hermanos, ¿cree usted que usted está más ocupado que Jesús? ¿Cuántos aquí son más ocupados que Jesús? Jesús vivía muy ocupado en los negocios de su Padre, en ministrar a las vidas. Esa era su ocupación, ese era su trabajo, en salvar, en sanar al enfermo, en buscar al necesitado. Pero en toda esa faena, en todo ese trabajo que él tenía, siempre buscaba tiempo para orar. Amén. Porque, hermanos, si nosotros no oramos, no tenemos nada que dar. Y Jesús, a pesar de ser Dios, pero estaba en una carne, hermanos, en esta carne humana, y necesitaba vivir conectado con el Padre. Amén. Para estar siempre, ¿verdad?, con esa unción para ministrarle a la gente. Gloria al Señor. Y este hombre estaba buscando a Jesús, venía con un problema muy desesperante, muy grave, y no lo encontró, pues dijo, bueno, estos son los seguidores de Jesús, pues ellos deben hacer igual que el maestro, ¿verdad? Y buscó a los discípulos y le dijo que oraran por su hijo enfermo, pero dice la palabra que no pudieron echar fuera al demonio. Y allí estaban los escribas, seguro aprovechándose de eso. Ese es un falso, esos discípulos no, esos son falsos. Y bueno, allí estaba ese problema. Fíjese, este hombre quizás se decepcionó cuando vino a los discípulos y vio que no pudieron hacer nada. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido decepcionados por alguien, verdad? Quizás por un pastor, quizás por una iglesia, un hermano, ¿verdad? Cualquier siervo del Señor. A veces puede ser por... no a propósito, somos humanos, fallamos, estamos en esta carne, a veces no estamos preparados, hermanos. Pero óigame, yo le garantizo a usted que si usted busca a Cristo de todo corazón, Él nunca le va a decepcionar. El ser humano nos puede decepcionar y hay momentos en que el ser humano no puede hacer nada, definitivo, nosotros no podemos hacer nada, solamente en el nombre de Jesús es que podemos. Amén, pero no se decepcione del Señor porque Él nunca, hermano, le va a defraudar. Él sí puede. Él hará en cualquier momento que usted venga y le busque de corazón. Gloria a Jesús. Ahora, ¿cuál era la condición de este muchacho? Este padre vino rogándole a Cristo. Dice la palabra que se hincó de rodilla pidiéndole que hiciera algo por su hijo. ¿Cuál era la condición de este muchacho? Fíjese, dice la palabra que este muchacho en Marcos 9, 17, quiero leerlo nuevamente, dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Tenía un espíritu de mudez, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahora, también el muchacho tenía un espíritu de mudez,
También tenía un espíritu sordo, porque cuando Jesús lo va a echar fuera, le dice espíritu mudo y sordo, o sea que también era sordo. Pero no solo eso, sino que echaba espumarajos. Algunos dicen que se parecía a la epilepsia, manifestaciones como epilépticas. Dice que lo sacudía con violencia, crujía los dientes, se estaba secando. Imagínese usted ver un hijo suyo así. En Mateo 17:15 especifica que era lunático, o sea, tenía ataques de locura. Lunático significa padecer de locura por momentos. Cuando este espíritu se le manifestaba a este muchacho, se volvía como loco, ¿verdad? Y trataba incluso, dice la palabra, de echarlo al fuego o de echarlo al agua para matarlo. Especifica también en Mateo 17:15. O sea, era un espíritu muy terrible. En la Biblia nos habla de rangos entre los demonios, pero este tipo, este género, como lo llamó Jesús, era un espíritu bien terrible. Tenía a este muchacho en una situación muy terrible, muy desesperante, hermano. Imagínense la familia lidiar con este muchacho. No era fácil para este padre estar cuidando a este muchacho quizá todo el tiempo o tener a alguien que lo cuidara porque se podía golpear, se podía quemar, se podía ahogar porque el espíritu quería matarlo. A eso vino Satanás, a robar, a matar y a destruir. Esa es la labor del diablo, hermanos. Pero Cristo vino ¿para qué? Para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Me encanta ese versículo, 1 Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué tremendo, que el Hijo puede deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Hay poder en Jesús. Gloria al Señor. Este muchacho estaba en una situación terrible. Oiga, me dice la palabra, especifica en Marcos 9:21, que cuando Jesús le preguntó cuánto tiempo hace que le sucede esto, el padre dijo desde niño. Imagínense, era un niño, desde que comenzó esto. Mire que el enemigo no perdona. Y sin embargo, ya era joven, un muchacho, le llama la Biblia, y seguía en esa situación tan terrible. Mire, hermano, quizá usted no sabe lo que es lidiar con demonios, con ataques así demoníacos. Yo viví esa experiencia en la iglesia donde yo me convertí, de una joven vecina de la iglesia, que su familia era inconversa, era una familia de 7 hijos y el padre y la madre 9, ¿verdad? 2 de la familia, 2 muchachas se convirtieron al Señor, pero el papá odiaba el evangelio, el papá no quería saber de los cristianos porque un pastor lo engañó, mire, y dijo, no quiero saber de los cristianos, todos son iguales. Usted ve la importancia de dar testimonio, hermano. Hay que dar testimonio porque podemos hacer que una vida, hermano, oiga, se pierda. Que vida, somos tropiezos. Y sabemos que los hombres fallamos, ¿verdad? Pero, óigame, también tenemos que tener cuidado que no seamos tropiezos para otros. Y a este hombre, la hija más grande de él, la que él más quería, parecía que, ¿verdad?, que tenía favoritismo por esta muchacha, ya era un poco adulta, le cayó endemoniada. Le cayó endemoniada por una cosa terrible. Esa muchacha se pasaba gritando, se quería matar, no la podían dejar sola. Era una agonía con la familia. Nosotros, como ella era vecina de la iglesia, oíamos sus gritos en la iglesia y en medio de los cultos oíamos la desesperación. Las hijas le decían a él, llévala a la iglesia, papá, para que oren por ella. Yo no quiero saber nada de los evangélicos, no quiero saber nada. Y lo que hizo fue que la llevó a los brujos. Y ese vecino le estaba ocasionando muchos problemas a la iglesia porque a él le gustaba poner su música de merengue a todo lo que da a la hora del culto. Usted sabe que en Santo Domingo eso no respetan. No sé ahora, ¿verdad? Y cuando estábamos en pleno culto, hermano, parecía que el merengue estaba dentro de la iglesia. Y no nos dejaba dar el culto. Y nosotros ahí en comunión y tratando por un merengue a todo lo que da mundano ahí. Y nosotros, Señor, y sacaba la bocina. Y nosotros, Señor, haz algo con ese hombre, conviértelo bien, bien terrible el hombre. Pues mire, llevó a la hija donde un brujo, el brujo dice que se la quietó. De ahí, te ve, yo no necesito ese evangélico. De ahí vuelve la hija y le sigue con ataque. No, y le hizo nada el brujo. Y el pastor dijo, hermano, oración y ayuno. Comencemos a ayunar y a orar fuerte. Y cuando ya se hizo un llamado, la gente respondía, hermano. En eso, él le dijo a una de las hijas, deja que por lo menos vengan a orar aquí. Dio permiso para ir a orar a su casa. El pastor fue con algunos hermanos y comenzaron a orar. Y el Señor le dijo al pastor, es muy fuerte lo que ella tiene, métete 4 días corridos de ayuno. Y él dijo, vámonos de aquí, todo el mundo en ayuno, seguir ayunando. No está fácil. Bueno, de ahí él la había llevado al médico primero, al brujo, la llevó a psiquiatra, todo. Nada pudo hacer nada.
Y seguía la cosa hasta que por fin, ¿verdad? Ya cuando no vio remedio, dijo, ok, la voy a llevar a la iglesia. La llevó. Mira, hermano, ese señor se llamaba Andrés. Él murió ya hace mucho tiempo. Y cuando los vecinos oyeron que Andrés iba para la iglesia, se fue el barrio para la iglesia. A ver, Andrés en la iglesia. Ay, Garecida, yo tengo que ver eso. Óigame, cuando llega Andrés, él llegó por obligado, ¿verdad? No era que él quería estar allí, pero fue. Y vino un montón de vecinos, y eso era un domingo en la noche, porque antes los cultos eran en la noche y en la mañana, ¿verdad? Y estábamos ahí adorando a Dios, y ya habíamos pasado la semana en ayuno, y el pastor, óigame ahí, y mire, esa noche se acabó a las 12 de la noche el culto, pero mire, al final vino, y el Señor usó una hermana, y le ministró a la muchacha, y la muchacha fue libre en el nombre de Jesús. Se fueron para su casa, el hombre no se quería convertir, estaba tranquilo. Sí, yo respeto ya, pues no quería nada con el evangelio todavía. Y en la noche Dios le dijo, si no te conviertes, me la llevo. La muchacha estaba libre, me la llevo. Y en eso fue que él se doblegó y se convirtió. Hermano, y la conversión de este hombre hizo que en la iglesia vinieran tanta gente nueva, los muchos inconversos vinieron, se convirtieron porque vieron, hermano, que solo el poder de Jesucristo pudo liberar a esa muchacha. Porque todos los vecinos oían de su agonía, los amigos que la conocían. La gente que dijo recomendaciones, llévala allí, llévala acá, todo el mundo, cuando oyó que venía para la iglesia, fueron, hermanos, y la vieron libre, y ella quedó libre, se convirtió a Cristo, fue tremenda cristiana, y muchas almas vinieron a Cristo. Y eso es lo que hace nuestro Señor, ¿verdad? Cuando nadie puede, Jesucristo siempre puede. Ahora nos preguntamos cómo entró este demonio en este joven, si nos preguntamos, ¿verdad? Era una condición muy caótica, muy crítica, muy triste, muy desesperante. Nosotros a veces no entendemos, hermano, lo que es lidiar con una persona enferma o endemoniada, ¿verdad? Hay enfermedades que vienen directamente de demonios. Hay otras que son producto del pecado, en el sentido, consecuencia del pecado. Nosotros estamos en un cuerpo de carne, ¿verdad? Pecaminoso, que se enferma. Y a veces producto de su imprudencia también. Hay gente que se viven enfermando porque no se cuidan y después, ay, Señor, sáname. Pero bueno, si usted cambiara un poco su alimentación y se cuidara más, se enfermará menos de gripe y de tantas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes. Hay cosas que las podemos hacer nosotros y otras las hace Dios. Dios hace lo imposible, pero usted haga lo posible. Amén. Y hay enfermedades que vienen como consecuencia directa de un demonio. Como en el caso de este muchacho, era un demonio poderoso, hermano. No era cualquier demonio. Ahora, ¿cómo entró? ¿Cómo entran los demonios a los seres humanos? Los demonios entran por puertas que se les abren, ¿verdad? Satanás no va a entrar obligado, pero él se mete con engaño, nos seduce a pecar para que entonces nosotros le demos libertad, le abramos puerta. Lo que le da derecho a Satanás o a los demonios de estar en nuestras vidas es el pecado. Amén. Y algunas de las puertas que se pueden abrir para que vengan posesiones demoníacas de esta naturaleza, porque hay posesiones bien terribles y difíciles, ¿verdad? Fuertes. Acuérdense que hay demonios de alto rango. Pueden ser por participar en la hechicería, hermanos. La hechicería es algo prohibido en la palabra de Dios. Sabemos que los hechiceros trabajan con Satanás. Y ningún cristiano y aún ningún inconverso debe estar yendo donde hechiceros para que le ayuden en nada, porque está buscando a Satanás para sus problemas. Óigame, puede ser por cosas tan sencillas como leer el horóscopo, que se ve tan inocente, leer las cartas, consultar a los adivinos, consultar a los muertos. Hay gente que va a hablar con la mamá que se murió, cuando los muertos no tienen nada que ver con nosotros y el que se murió no va a salir de donde está. Los que le hablan son demonios. Y ellos se lo creen, ay, me habló mi mamá. ¿Qué mamá? Un demonio haciéndose pasar por la mamá. Y muchas veces se consulta directamente a los demonios, buscando guía, buscando tantas cosas, ¿verdad? Cuando se practican estas cosas, se abren puertas gigantescas para que Satanás venga a poseer y venga a cautivar a esas personas. Y las personas que vienen de esos trasfondos necesitan liberación fuerte del Señor, hermanos. Otras veces por tomar parte en la idolatría. La idolatría es un pecado de muerte en la Biblia, hermanos. Las personas que adoraban ídolos o dioses falsos, eso es un pecado grave. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 al 20, dice lo siguiente, dice el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Sabemos que los ídolos como tal no son nada, eso es un muñeco que no puede hacer ni mal ni bien, pero lo que se esconde detrás de eso es el problema. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios.
y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Entonces, todo lo que tenga que ver con adorar ídolos, estatuas, dioses falsos o llamados dioses, hermanos, son puertas gigantescas que se abren también para posesión demoníaca. También pueden venir por maldiciones familiares. Quizás algún familiar nuestro tomó parte en estas cosas, abrió esa puerta y los demonios se transmiten de generación en generación. También lamentablemente se transmiten. Ahora, cuando una persona se convierte, se corta esa maldición y hasta ahí llegó. Y ya su descendencia va a ser bendita si usted le es fiel al Señor, ¿verdad? Porque así se transmite lo malo, pero lo bueno también dice que hasta 1000 generaciones, si somos fieles al Señor. También los demonios, oiga, algo muy sencillito, por la cual un demonio puede poseer una persona. No todos los demonios se manifiestan violentamente como este. El hecho de que no se manifieste violento no significa que no está endemoniado. Tengamos cuidado con eso, porque hay muchos demonios tranquilos también. Y esos son peores porque eso pasan desapercibidos y la gente está endemoniada y ni lo sabe. Eso es peor todavía, porque no va a buscar ayuda porque cree que no está bien. Pero una de las cosas, hermanos, que puede atar, dejar cautiva a una persona es el rencor, la falta de perdón, lo dice la Biblia. En Mateo capítulo 5, versículo 23 al 25, mire lo que dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. O sea, cuando usted no arregla cuentas con el prójimo, va a traer cautiverio a su vida. La cárcel significa cautiverio, cautiverio demoníaco. O sea que cuando nosotros tenemos cuentas que arreglar, los más perjudicados somos nosotros. Y mientras más le demos y más le demos y más posesión y más peligrosa se pone la cosa. Entonces las cuentas con el hermano hay que arreglarla ¿cuándo? Pronto. Eso lo dijo Jesús. Ponte de acuerdo con tu adversario o el que tú consideras enemigo pronto. En tanto que estás con él en el camino, no sea que después termines en la cárcel. La falta de perdón trae cautiverio. ¿Y sabe otra cosa que puede traer posesión demoníaca a nuestras vidas? La rebeldía y la terquedad. ¿Sabe lo que es rebeldía y terquedad? Una persona terca es una persona que persiste en lo que se le dice que no haga. Mira, no hagas esto, esto no está bien. Y sigue, y sigue, y sigue. Rebeldía. Una persona es rebelde porque no se somete a lo que se le dice. Y no necesariamente tienen que ser cosas grandes. Y le voy a dar un ejemplo con la palabra. Saúl quedó endemoniado por ser terco y rebelde. Saúl, ¿se acuerdan de Saúl, el primer rey de Israel? Cada vez que se le corregía tenía un pero y tenía a quien echarle la culpa y siempre hacía las cosas a su manera. Y no porque yo lo hice así, porque nunca decías verdad, pequé, estuvo mal. No, fue el pueblo que me hizo hacer eso. No, que yo lo hice así. Y todo el tiempo una terquedad y una rebeldía. Nunca hacía bien lo que Dios le mandaba o lo hacía a medias, hermanos. A media, hacía medio lo que Dios decía y otra a su manera. Y el Señor terminó diciendo, ¿sabe qué? Lo desecho. No puedo lidiar con una persona terca y rebelde que no me pone atención y no hace las cosas como yo digo. Y cuando Dios le hablaba a Saúl era a través de Samuel, o sea que era lo que Samuel decía que tenía que hacer Saúl porque era Dios que lo decía. Pero él quizá decía, bueno, como Samuel es un hombre y yo soy el rey, Samuel no me va a mandar a mí. Yo tengo más autoridad que Samuel, pero allí estaba el siervo de Dios que tenía que Saúl someterse, pero como era Samuel, pues lo tenían menos. Así hay gente en la iglesia, hermanos, que cuando el pastor habla y habla la palabra, es la hermana Carolina. Yo le sirvo a Dios, no a hombres. Si usted no se somete a la palabra de Dios, usted no le sirve a nadie. Esa será su opinión. Si el hombre le habla palabra de Dios, hay que someterse a esa palabra. Ahora, si nos hablan cosas de sus pensamientos, pues no. Pero la palabra, hermano, la hable quien la hable, hay que ponerle atención. Hasta un niño que la predique, ¿verdad? ¿Y sabe lo que pasó con Saúl? Dice que había sido ungido con el Espíritu Santo, se le fue el Espíritu Santo. Con tanta terquedad y desobediencia, se le fue. ¿Y sabe lo que vino a la vida de Saúl? Un demonio a atormentarlo. Primera de Samuel 16:14, oiga lo que dice. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Significa que Dios lo permitió que fuera, le dio el permiso, porque está en terquedad. La terquedad y la desobediencia traen posesión demoníaca muchas veces y se persiste en eso, hermano. Entonces hay que tener cuidado porque yo creo que nadie quiere estar poseído por un demonio. Eso sería terrible, ¿verdad? Qué terrible, qué caótico la situación de este muchacho. Ahora, ¿cómo cree usted que se sentía ese padre ante la situación de su hijo? Su hijo que ya usted sabe el tormento en que estaba. Este padre estaba
angustiado, desesperado, afligido, buscando quien le ayudara. Posiblemente, seguramente había oído que había un hombre llamado Jesús que libertaba endemoniados. Posiblemente había oído el testimonio del endemoniado gadareno. Amén. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Un hombre que tenía una legión de demonios encima. Una legión romana se le llamaba a más o menos de 2,000 a 6,000 soldados. Se le llamaba legión. Y cuando el Señor le pregunta a los demonios que estaban en este hombre, había siempre uno que hablaba, que le decía, ¿cuál es tu nombre? Y ellos dijeron, legión somos, porque somos muchos. Tenían que haber en ese hombre de unos 2,000 a 6,000 demonios en un solo hombre, imagínense. Lo tenían en un estado, hermanos, caótico, viviendo en el cementerio, hiriéndose con piedras, andaba como un loco desnudo. Era un azote para la comunidad. Pero cuando Cristo llegó, que los demonios reconocieron quién era ese que venía por ahí, porque los demonios sí conocían a Cristo. Le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No nos atormentes antes de tiempo. Y óigame, tuvieron que hacer todo lo que Jesús le dijo. Los echó fuera, ¿verdad? Y Dios, el Señor, restauró a este hombre. Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Amén. Sobre Satanás y todos sus demonios. No sobre algunos. Oiga lo que dice Marcos 1, 23 en adelante. Yo no sé si a usted le emociona la palabra, pero óigame, cuando uno oye esas cosas, uno dice, wow, pero este Señor no es fácil. Marcos 1, 23. Qué tremendo nuestro Señor. Jesús estaba en una sinagoga, mire lo que pasó. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, un demonio, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Satanás lo conocía muy bien. Pero Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. O sea que decían, por allá hay un hombre que los espíritus inmundos le obedecen. Que cuando él le dice que tienen que irse, se van en el nombre de Jesús, hermanos. Ese es el Señor que usted y yo le servimos. El versículo 32 dice de Marcos 1, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, como oyeron eso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Imagínese el reperpero que había allí, hermano. Imagínese el revolú espiritual de estos demonios allí, vociferando y hablando. Y sabían quién era Jesús y el Señor sacándolo allí. Dice que le trajeron muchos. Y el Señor los liberó a todos. ¿Qué es lo que no puede hacer nuestro Señor? Este hombre había oído estas cosas. Y trajo su hijo a Jesús, no lo encontró en el momento y por eso pues lo llevó a sus discípulos. Ahora cuando Jesús baja de la montaña que ve esto, ¿verdad? Y el Padre le cuenta, ¿cuál fue la reacción de Jesús? ¿Cómo actuó Jesús? Mira, hermano, Jesús se enojaba también, ¿verdad que sí? Jesús se enojaba. ¿Y usted sabe qué era lo que más enojaba al Señor? Jesús se enoja con una ira santa, ¿verdad? La incredulidad. Cuando el Señor ve incredulidad, se enoja. ¿Por qué la incredulidad es tan grave delante de Dios? Como decía, podemos creer en Dios, pero no creerle a Dios. No creer bien esta palabra, hermano. ¿Por qué se enoja tanto el Señor cuando usted y yo somos incrédulos? ¿Sabe por qué? Porque lo estamos llamando mentiroso. Y al llamarlo mentiroso, lo estamos comparando con Satanás. Porque Satanás es el mentiroso. Jesucristo es la verdad. Satanás es mentiroso. Entonces, cuando usted no cree y yo no creemos, a veces no necesitamos decirlo con la boca, sino con nuestras acciones. Entonces estamos diciendo, Señor, como que tú eres un poco mentiroso. Y eso es grave, llamar a Dios mentiroso, hermano. Eso es un pecado grave. El Señor se enoja. Y oiga cómo le dijo a esta gente. En Mateo 17 añade una palabra que dice, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Eso dijo el Señor. Generación incrédula y perversa. Le está regañando por su incredulidad. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? ¿A quién le dijo el Señor estas palabras? Primeramente a los escribas que estaban allí, los líderes religiosos, que estaban buscando cómo acusarle siempre y cómo fastidiar.
A la multitud allí que siempre quería ver una señal y nunca en realidad creía en el Señor, sino quería ver milagro tras milagros y nunca se afirmaba. Al padre del joven que ante el fracaso con los discípulos estaba como titubeando en su fe. Óigame, y a los discípulos que eran los que realmente le servían a él y no pudieron, hermanos, resolver esta situación. Usted sabe que los discípulos tiempo anterior habían recibido poder para echar fuera demonios. Lo dice en Mateo 10:1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El Señor les dio poder y autoridad a los discípulos para echar fuera demonios y sanar enfermedades. En Lucas 10:19, oiga lo que dice el Señor. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, esos son tipos de demonios, y sobre toda fuerza del enemigo y nada les va a dañar a ustedes. O sea, el Señor les había dado autoridad. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no funcionó la autoridad? ¿Qué pasó con los discípulos? Hermano, el Señor nos puede dar muchas cosas a nosotros y muchos dones, ¿verdad? Nos puede dar poder, pero ese poder hay que mantenerlo. ¿Cómo se mantiene el poder y la autoridad? A través de la fe, el ayuno y la oración. Si no hay una vida de comunión con Dios, ese poder no va a funcionar, hermanos. Necesitamos vivir esa vida en conexión con nuestro Señor. Y ellos estaban bajos de oración y estaban bajos de ayuno. Ellos dependían mucho de Jesús físico. Querían que Jesús resolviera todo por ellos. Ellos no querían esforzarse mucho, sino que cualquier cosa, ahí está el maestro, llévenselo a él, llévenselo a él. Pero el Señor quería enseñarlos para que cuando él no estuviera, ellos resolvieran como le tocó hacer después, ¿verdad que sí? El Señor quiere que usted aprenda. Usted no puede depender del pastor toda la vida. Y cualquier cosa, pastor, usted tiene que aprender a caminar solo. Amén. Depender de Jesús, de la palabra, claro, nos ayudamos. Pero hay gente que quiere que el pastor le lleve la carga, no que le ayude con la carga. Hay que tener cuidado. Usted tiene que llevar su carga y podemos ayudarle. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué le dice este padre a Jesús? En el versículo 9:22 de Marcos, dice, cuando le está hablando del demonio, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. Aparentemente este hombre estaba ya como dudando un poco, ¿verdad? Por los discípulos. Ahora, ¿qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el padre fue sincero y le dijo al Señor, el versículo 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Creo un poco. Ayúdame a creer más en lo que le está diciendo. Él fue sincero, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a ser sinceros con Dios. A veces nos vienen, ¿verdad? Esa incredulidad y esa frialdad. Usted tiene que venir y decirle, Señor, mira, me siento así. Ayúdame, Señor. No quiero sentirme así. Pero no podemos conformarnos, hermanos, a que esa es la vida normal. No, usted y yo estamos llamados a creerle al Señor, a vivir vidas victoriosas en Cristo. Ahora, ¿qué hizo Jesús? En el versículo 25 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando que sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Bien importante que a Jesús nunca se le murió nadie. Amén. Él es la vida. A él nunca se le va a morir nadie. Al contrario, él da vida. Gloria al Señor. Pero este demonio, ¿verdad? Muy fuerte. Aún al salir, quería todavía terminar de matar al muchacho, ¿verdad? Y le causó tan grande tormento. Pero tuvo que salir cuando el Señor le dio la orden. Le dijo, espíritu inmundo, sal de él. Y no solamente lo sacó, sino que le ordenó no volver tampoco a ese muchacho. Gloria a Jesús. Los demonios tienen que irse, hermano, en el nombre de Jesús. Y tenemos que cerrarle las puertas para que no vuelvan a entrar. Gloria al Señor. Óigame, ahora, dice al final, en el versículo 28 y 29, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aunque en Mateo nos añade la fe, ¿verdad? En Mateo 17 dice que por vuestra poca fe, 19 en adelante. Fíjense, es muy importante, hermanos, cuando nosotros no tenemos victoria, o nos vemos estancados, o nuestra vida espiritual no avanza, que nosotros le preguntemos al Señor la razón. Fue sabio de los discípulos indagar, no quedarse así, no salió el demonio, qué cosa, ¿no?
sino que ellos tuvieron interés en decir, Señor, ¿qué pasó? ¿En qué fallamos? Usted analícese su vida espiritual. Usted debe ir a la presencia de Dios. Señor, escudriñame, ¿qué pasó? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no tengo victoria? ¿Por qué vivo una vida derrotada? ¿Por qué estos pensamientos me atacan? Indáguese, claro, hay cosas que usted la puede saber también, ¿verdad? Si usted abre puerta al enemigo de ciertas cosas, pues si se pone a ver cosas que no debe de ver, pues van a venir malos pensamientos. Pero hay cosas que no sabemos como humanos. Ellos le preguntaron, ellos quisieron saber, hermanos. Debemos buscar saber. ¿Por qué? Hermanos, puede haber algún fracaso en nuestra vida, ¿verdad? Ahora el Señor les dijo, habló de 3 cosas. Primeramente, por vuestra poca fe, dice Mateo 17, 19. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podría hablarle a este monte y él se movería. Vuestra poca fe. Ahí no se refiere a la fe salvadora, de creer en Jesús como Salvador, sino creer en Jesús para operar milagros. Hay gente que cree que Jesús puede salvar, pero no que puede sanar una enfermedad. No que puede ayudarle en su situación. O Dios lo puede hacer con otro, pero no conmigo. ¿Por qué? Si usted no cree, pues nunca va a recibir nada del Señor. Lo único que limita al Señor es el no creer, la incredulidad. Y se pasará la vida todo el tiempo un evangelio mediocre. Hermano, el evangelio es poder de Dios. Tenemos que ver a Dios obrando, hermanos. Primeramente en nosotros. Ahora, si no ha obrado en mí, yo no voy a creer que va a obrar en nadie. Ese es el problema. Cada quien, pues, como lo que ha recibido, eso va a pensar. No, el evangelio es poder de Dios, hermano. Si Él me ha cambiado a mí, Él va a cambiar a otros. Y ellos se interesaron en vuestra poca fe. Ellos habían recibido autoridad, pero no tomaron esa fe y creyeron y declararon el nombre de Jesús sobre ese enfermo. Y le habló también de la oración y el ayuno. Esta clase, este género, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hermano, el apóstol Pablo nos menciona en Efesios 6:12 que hay diferentes rangos de demonios. Lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no es con seres humanos, sino contra principados. ¿Qué es un principado? Un principado se le llama a un territorio sujeto a la autoridad de un demonio fuerte, de un príncipe de las tinieblas. O sea, esto no es un demonio cualquiera, es un príncipe. Están las potestades, poderes diabólicos. Habla de gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, ejércitos espirituales en las regiones celestes. Cuando usted y yo estamos aquí orando y adorando al Señor, el enemigo va a impedir que nuestra oración suba, que nuestra alabanza suba. Siempre va a haber una guerra en los aires, hermanos. Ellos están arropando la tierra. Hay un manto negro sobre la tierra, le ha mostrado el Señor a algunos siervos. Y nosotros cuando comenzamos a orar y a hacer cualquier cosa para el Señor, tenemos, hermanos, que buscar ese poder, esa unción para que eso se rompa. Es como mucha gente ora, pero nunca se comunica con Dios. Es como usted hablar por un teléfono que no tiene tono. Cuando usted va a hablar por teléfono, usted quiere oír el tono y marcar y oír que le escucharon allá, ¿verdad? Pero usted no va a hablar solo. Hay gente que ora y habla solo porque nunca rompe ese manto, nunca entra en la comunión con el Señor. Si hay algo que el enemigo no quiere es que usted entre en esa presencia, en esa comunión, porque ahí está la victoria. Ahí se rompen las cadenas, hermano. Ahí es que el Señor toma control, el Espíritu Santo satura su vida y usted puede orar con libertad y con unción. Hay que llegar ahí. Y no estoy hablando de gritar mucho, no. Se puede gritar y no entrar en comunión con Dios. Pero usted no puede conformarse a una vida de oración mediocre, de todo el tiempo durmiéndose. Y esas oraciones, hermano, que no espantan ni a un mosquito. No, usted tiene que decir, espérate, si está orando así, se levanta, se sacude, espérate, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y comienza a adorar. Hermano, tenemos lucha fuerte en este tiempo. Los demonios de este tiempo son más fuertes que los tiempos de Jesús. Usted lo ha oído, pero el Señor sigue siendo Dios. Y su poder es aún mayor cada vez. Mientras más lo necesitemos, mayor es el poder de Dios. Óigame, y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, va a haber victorias en nuestra vida. Va a haber situaciones que no las vamos a resolver si no entramos en oración y ayuno continuo. Por eso la persona que no ayuna mucho, no es una persona tampoco de oración, y es una persona que no avanza. Va a haber situaciones que usted se va a detener, que usted no va a poder con una oración sencilla, ¿entiende eso? Va a haber situaciones que usted tiene que añadir el ayuno y seriamente, hermanos. No por cumplir, no por rito, sino seriamente. Señor, como algunas veces dijeron algunas personas, no como ni bebo hasta que tú no hagas esto. Eso es peligroso decirlo. No todo el mundo lo va a querer decir, no como ni bebo hasta que tú no hagas esto, porque espérate, si dura muchos días. Pero hermano, mire, hermano, hay que entrar en seriedad con el Señor. Creerle la palabra al Señor. El Señor quiere que usted y yo estemos preparados para actuar en cualquier situación que se presente. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado el poder. El Señor nos ha dado todo lo que usted y yo necesitamos para estar firmes. ¿Usted sabía eso?
Óigame, lo primero que el Señor hizo fue que nos revistió de su Espíritu Santo, lo dice la palabra. Él le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Busquen el Espíritu Santo para que sean revestidos de poder. Hermanos, tenemos la oración, tenemos la palabra de Dios y tenemos el nombre de Jesús para enfrentar a Satanás. No tenemos por qué vivir vidas derrotadas. Amén. Si usted está derrotado es porque no ha tomado esas armas espirituales que el Señor le ha dado. Y óigame, el Señor regañó a los discípulos por no estar preparados. ¿Qué cree usted que nos va a dar a nosotros si no estamos preparados? ¿Queremos nosotros ser regañados o queremos ser usados por el Señor? Gloria a Jesús. El Señor está llamando a su ejército, a un grupo de hombres y mujeres valientes que diga, yo me voy a poner en mi lugar. Yo voy a tomar esas armas que el Señor me ha dado. Yo me voy a revestir de esa armadura para ver el poder de Dios actuando en mi vida y en la vida de los que me rodean. Hay almas que usted va a alcanzar que yo no voy a alcanzar, que le tocan a usted alcanzar y usted tiene que estar preparado y revestido de ese poder. Hay gente que va a venir a usted con necesidades que usted no la va a poder llevar al pastor, le toca a usted ministrarla y usted tiene que estar preparado. Amén, cuando el Señor le ponga en situaciones, hermanos. Una hermana hablaba aquí que estaba en un velorio, en una ocasión un funeral en Nueva York, la hermana Yolanda Cáceres, y allí se manifestaron demonios y no había nadie que la ayudara. Y ella, ¿dónde hay un pastor? Y no pudo encontrar un pastor, ella tuvo que ministrar. Y algo le dijo, pero ministrala tú no eres cristiana. Y los inconversos, ¿qué? Hay un evangélico aquí, venga a orar. Y porque sabían que ella era evangélica. Y dice, bueno, Señor, acompáñame. A veces no hay fe como que el mismo Dios que está con el pastor no es el que está con usted. Óigame, o es solamente el Espíritu Santo desciende sobre los pastores. Hermano, esto no es el Antiguo Testamento, este es el Nuevo Pacto, donde el Señor dice, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, sobre todo aquel que le busca, hermanos. Óigame, tuvo ya que ministrar allí, Dios le dio la victoria. Una hermanita de oración, pero insegura. Ay, será. No, va a haber momentos en que usted va a tener que echar mano de la situación, pero tiene que estar preparado. Amén. Y este tipo de cosas nos preparan. Lo que estamos haciendo, nos estamos preparando para ministrar tantas vidas en necesidad que pueden venir a la iglesia, que están en su trabajo, en sus escuelas, en las universidades, que usted tiene que ministrarle. La gente de hoy como que no tiene esa responsabilidad. Yo soy un sacerdote del Señor, yo soy un ministro. Le gusta decir ministro para estar en el púlpito, hermano. Ministro es ministrarle a las vidas necesitadas. Eso es ser un ministro en el púlpito o fuera del púlpito. Somos ministros todo el tiempo. Amén. Y es más, ministramos más allá afuera porque allá que encontramos más necesidad. Entonces, póngase las pilas. Amén. El Señor le está llamando. Tome su lugar en la batalla. Gloria al Señor. Oiga, aprópiese de esas armas poderosas que nos ha dado el Señor, que dice su palabra que pueden destruir, ¿qué? Fortalezas. Qué bueno que la victoria la da Él, que no depende de mí, sino del Señor. Que no depende de ejército ni de fuerza humana, sino de ¿quién? Del Espíritu de Dios, hermano. No depende de nosotros. Si fuera así, se hubiera caído la iglesia. La iglesia depende de Cristo, el que la compró a precio de sangre. Y Él dijo que ni las puertas del infierno, abiertas de par en par, óigame, prevalecerán contra la iglesia. Y usted es parte de la iglesia, usted es parte de ese ejército. Póngase de pie en esta mañana. Gloria al Señor. Bendito Jesús. Hermano, Dios nos está preparando a nosotros para nosotros ministrar, tanto dentro como fuera del templo. Amén. Dios nos está preparando. Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, ministraron más en las calles que en el templo. Y ganaron muchas almas. Dios nos quiere usar. Usted es un siervo del Señor, una sierva del Señor. Y nos estamos llenando, ¿verdad? Renovando. Llénese de Dios. Llénese del Señor, hermanos. Rejuvenezca espiritualmente. En estos 21 días de ayuno salgamos más cerca del Señor y estatura espiritual más alto. No podemos salir igual. No podemos. Gloria a Jesús, porque nuestro Dios es poderoso y Él obra y Él cambia. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria en este día, Señor. Te damos toda la alabanza y toda la adoración, Señor. Padre, dependemos de ti y no del hombre. Es, Señor, con tu fuerza, con tu poder, con tu gracia. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra sabiduría humana, es con tu espíritu, Señor. Es con tu fuerza, es con tu poder. Oh, Señor, tú eres el que obras, tú eres el que obra en las personas, tú eres el que actúas a través de nosotros. Tú nos usas a nosotros como medios, pero eres tú quien haces la obra. Hemos creído esa palabra, la hemos creído, Señor.
Hemos creído, Señor, que en ti hay poder, que tu sangre todavía tiene poder para salvar, sanar y libertar. Lo creemos y lo declaramos, Señor. Declaramos tu poder obrando en nosotros primeramente y en toda vida que nos rodea, Señor. Declaramos tu poder salvador, sanador y libertador. Declaramos liberación en medio de este ayuno, Señor. Declaramos liberación para cada vida, para cada mente, para cada corazón. Declaramos tu poder obrando en medio de tu pueblo. Tú viniste a dar libertad al cautivo, Señor. Abrirle la cárcel al preso, a poner en libertad al oprimido. Señor, tú viniste a deshacer las obras del diablo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice tu palabra. Declaramos tu poder y tu libertad en nuestras vidas, en este lugar, en cada vida, en cada corazón. Oh, maravilloso Cristo, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Y declaramos que grandes y maravillosas son tus obras. Oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aleluya. Declaramos tu señorío y tu gracia sobre tu pueblo, Señor. Levántanos como obreros dispuestos. Padre, adiestra nuestras manos para la batalla. Síguenos fortaleciendo para hacer tu obra, Señor. Síguenos fortaleciendo y ungiendo, llenando para lo que tú quieras que hagamos, para las necesidades que se presenten. Fortalécenos, Señor, fortalécenos en ti. Levántanos, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Bendecimos tu nombre, Cordero amado. Te damos toda gloria y toda honra, toda alabanza. Gloria al Señor en esta mañana. Gloria a Jesús. Usted conoce su condición, hermanos. Usted la conoce. Si usted realmente quiere recibir liberación, sanidad, aquí está el Señor. Gloria a Dios. Si usted quiere la oración, vamos a orar. Usted quiere pasar al frente. Necesitamos servir al Señor libremente. A veces hasta nos sentimos encogidos hasta para adorar a Dios, hasta para levantar las manos. Bendito el Señor. Necesitamos ser libres en Cristo. Cristo nos ha liberado. Gloria al Señor.